vamos a pasar ahora a otro tema. A otro vicio. A otro vicio. Este un poco más complicado y, por supuesto, la idea es alertar, ¿no? No es desde ningún punto de vista sancionar y decir, oye, no a los videojuegos, erradícalos de tu vida, de tu casa, de tu hogar, de tu familia. Solo estar alertas, ¿no? Con nuestros niños, sobre todo porque podrían volverse en una adicción. Así que vamos a ver ahora qué nos dice nuestro invitado. Nos acompaña el día de hoy el doctor Humberto Castillo, director general del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi. Completo, el nombre completo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo Humberto? estás? Bienvenido. Mucho gusto de estar acá. ¿Qué tema de las adicciones, ¿no? En general, hablemos brevemente de las adicciones. ¿Cómo es que se genera una adicción en el ser humano? ¿Es muy fácil caer en una de ellas? Sí, creo que es muy importante eso, ¿no? Porque como que pareciera que uno puede hacer una adicción así de la nada y al paso. Y no es así, ¿no? Hay condiciones previas, hay condiciones predisponentes que llevan a una adicción. Y eso básicamente es el vacío, o sea, la dificultad que tienen las personas o que tenemos las personas de experimentar el placer en las actividades cotidianas de la vida, ¿no? Y entonces cuando hay una disfunción a ese nivel, cuando hay ahí una angustia, ese vacío, esa ansiedad, puede ser llenado por algo. Y ese es el objeto adictivo, ¿no? Entonces que eso puede ser una droga, una sustancia y también eventualmente un juego o alguna otra actividad. Pero generalmente son como actividades que producen una especie de placer intenso, pero que compite con las otras formas de placer. Claro. Como estábamos viendo hace un rato, esa sopa tan rica, ¿no? Seguramente Justo quería que al preguntar sobre comerlo eso. se produce un placer. Por supuesto. ¿No es cierto? Pero eso también podría generar una adicción a la comida. Claro, digamos, el placer se va a producir siempre ante las actividades que nos permiten estar en la vida, que nos permiten conectarnos con la vida. Entonces el comer, el relacionarnos con otras personas, las actividades también, por cierto, el sexo y otras actividades de la vida que están orientadas a fortalecer la vida, a que vivamos, esas son las que se marcan como placer. Cuando en la historia de las personas hay dificultades para experimentar este placer, ¿no? Entonces está como latente y solamente logra activarse con algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo consumiendo una sustancia o haciendo un solo tipo de actividad, ¿no? Claro. Y ahí es donde hay la tendencia a que la persona quede enganchada en un proceso adictivo. Y también me imagino cuando se experimenta con alguna sustancia que sea esencialmente adictiva, ¿no? Que ya Claro. también, digamos, trabaja de otra forma, ¿no? Como el tabaco, por ejemplo, ¿no? Que es altamente adictivo. Sí, digamos, cuando algunas sustancias producen como una liberación fuerte de una sustancia que nosotros le llamamos dopamina, que es la que va a mediar el placer, cuando esta sustancia o actividad activa una liberación fuerte de dopamina, es que hay la tendencia a que uno pueda reemplazar esa acción, que puedan reemplazar a las otras de la vida cotidiana, que van a producir, vamos a decir, pequeñas cantidades de dopamina. Claro, en el caso de los videojuegos, por ejemplo, en Japón, ¿no? Hay, digamos, toda una problemática de estas personas que se quedan jugando videojuegos por largas horas. Incluso tienen un nombre, hikikomori creo que se llama, simplemente lo estoy pronunciando mal, pero va por ahí. Y que son personas que se quedan horas de horas, días tras días, que incluso no comen. Incluso ¿no? usan pañal. Para no ir al baño. Para no tener que moverse. Y son adictas, bueno, a los videojuegos o a los juegos en línea, donde se apuesta, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando también de algo terrible, ¿no? Claro, ahí es que prácticamente toda la vida se llena con una sola actividad, ¿no? Y ya las otras actividades no producen ningún placer. Y la única forma de obtener placer es a través de esta sustancia o de esta actividad. Y prácticamente ahí es donde uno se hace dependiente a esa actividad o a esa sustancia. Y fuera de eso, la vida se torna pues aburrida, sin sentido. Y además lo que es muy importante para calificar de adicción es que se presenta una ansiedad muy fuerte. O sea, cuando se descontinúa la actividad,
o cuando se evita o uno no puede acceder a la actividad. Ahí lo que se va a producir es una gran angustia que en general le llamamos el síndrome de abstinencia, ¿no? Que ocurre cuando dejó de tener la actividad y entonces aparece este deseo, no lo pueden contener este deseo y aparece con mucha fuerza. O sea, la ansiedad en esos casos es muy intensa. Eso, doctor, podría de pronto alterar tu propio sistema de vida, ¿no? Tus relaciones, tus vínculos con la familia. Eso es, eso podría ser una herencia genética también. ¿Se puede heredar ese tipo de adicciones a los juegos, al consumir algunos productos? ¿Se puede impregnar eso en el ADN de las personas? Sí, en general cada vez tenemos más evidencia que el comportamiento, las diferentes conductas que tenemos, tienen también un componente genético. Es más, a veces las propias conductas, las situaciones, pueden activar algunos genes que están de alguna forma latentes, ¿no? Entonces sí hay una condición previa para tener estas adicciones. Pero o sea, digamos, o sea, quien haya heredado eso, si no sabe que su familia ha tenido de pronto algún tipo de adicción, puede brotar sin proponérselo. O sea, sí puede activarse, digamos, sin proponerse. Es delicado, ¿no? Pero generalmente no solamente hay esta condición genética, digamos, con la que uno puede nacer con cierta predisposición. Tiene que haber también circunstancias en la historia de la persona en la que se han ido formando estos vacíos, en las que no ha aprendido o no ha tenido la posibilidad o se ha negado la posibilidad de que experimente el placer en las cosas cotidianas. Entonces la adicción va a ser, digamos, del tamaño del vacío que tenga la persona. La enfermedad adictiva no se forma de un día para otro. La enfermedad adictiva se va formando a lo largo de la vida. Como un cáncer, no aparece de un momento a otro. Claro. Va creciendo silente y está ahí desarrollándose. Pero sí se puede activar. Pero sí se puede activar en algún momento. ¿Y cómo? Perdón. No, quería saber cuáles son las adicciones más comunes del ser humano, de los adolescentes sobre todo, ¿no? Claro, las adicciones más comunes son las adicciones a sustancias, ¿no? Hay sustancias que son fuertemente adictivas. No, hablamos del tabaco, hablamos de la marihuana, de la cocaína y de una serie de sustancias que son las que producen esta liberación fuerte de la dopamina. Pero también hay adicción a juegos. La ludopatía es una de las adicciones más complejas también y que se van haciendo prevalentes, digamos, ¿no? Bueno, esta moda, esta fiebre mundial del Pokémon Go, ¿no? Que es este nuevo juego de andar con el teléfono persiguiendo bichos virtuales por la vida, se ha convertido pues para algunos en un problema, para otros en un absoluto desgaste de felicidad. Sí. ¿No? Es peligroso también, ¿no? Claro, creo que es importante, es una oportunidad para analizar las cosas, ¿no? Pero de hecho este juego puede ser un riesgo y puede ser también una oportunidad. Va a depender de las personas y va a depender del cómo se usa y cómo se maneja esta actividad, ¿no? Entonces, para personas que están con vacíos profundos, que no logran sentir placer en sus actividades cotidianas, académicas, laborales, relacionales, entonces sí, podría ser esto un potencial juego que permita llenar ese vacío y convertirse en una adicción. ¿Hasta qué punto nos estamos refiriendo a este vacío? ¿Estamos hablando de una anedonia como tal? ¿O simple y llanamente una persona que de pronto está media disconforme con su vida? ¿Hasta qué punto tiene que darse este requisito de vacío para que se dé la adicción al videojuego? Sí, importante, Cecilia, porque este tema de la anedonia alude a la falta o a la dificultad de experimentar el placer, ¿no? Y esto como que es un espectro. O sea, hay personas que son más fáciles de experimentar el placer con cosas muy sencillas, ¿no? Hay otros que tienen más dificultad y que requieren de repente experiencias más críticas, más estimulantes,
y ellos están más proclives entonces a una adicción, ¿no? Y entonces esta experiencia del Pokémon podría ser que cubra ese vacío, ¿no? Pero dada la característica del propio juego, ¿no? Que es un juego más o menos complejo, porque implica, digamos, una cierta combinación entre el mundo virtual y el mundo real, ¿no? Que implica algo de movimiento, que implica algo de estrategia. Entonces, sí, puede, como cualquier otra actividad, convertirse en adictiva, pero no podríamos decir que tiene la potencialidad adictiva de una sustancia o de algo más crítico, de un juego tipo maquinita de casino. De casino, y en este caso haciendo el paralelismo con los videojuegos, porque esto no es un videojuego, es un juego de realidad aumentada de, digamos, que se descarga como aplicación de un celular. Los videojuegos que más bien digamos, tienen a los chicos en casa, ¿no? Jugando, sí están más, digamos, estarían más propensos a generar algún tipo de adicción. ¿Es lo mismo? ¿Cómo se analiza esto? Digamos, cuanto más simple la actividad y más gratificante, o sea, donde hay una relación actividad-gratificación inmediata e intensa, eso es más probable de que genere adicción que las actividades en las que la gratificación es progresiva, es lenta, que requiere múltiples actividades para lograrla. Este tipo de actividades tienen menos proclividad a la adicción. Al final, como tú decías, hay un grupo de personas que ya prácticamente dejan todo por el tema de dedicarse a esta actividad que evidentemente ya resultó... Ahí hay un problema, claro. cuando reemplazas todo. Cuando Incluso reemplazas todo. han habido también asesinatos, ¿no? O sea, personas que, digamos, como móvil de un crimen fue porque interrumpió su juego en línea, ¿no? Ahora estamos hablando ahí, evidentemente, de otro tipo de actividad con una ganancia secundaria, que en este caso es el apostar dinero, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay otro componente, pero, digamos, lleva incluso hasta cometer estos actos tan terribles, ¿no? Y bueno, y hablando un poco de las cosas positivas, ¿no? De los videojuegos, ¿cuáles serían aquellas que podríamos mencionar? O sea, está bien, digamos, para los chicos, para que se relajen. Muchos, hoy por hoy, quieren como regalo, como máximo, pues tener una de estas consolas de juego y ahora, por supuesto, pues poder descargarse este jueguito, pues el Pokémon Go. ¿Cuáles serían las ventajas? Claro, quizás como es importante tomar en cuenta que estamos en una sociedad que se va poniendo mucho en el espacio virtual y que creo que es importante los que somos de otra generación podamos también entender esto, ¿no? Y entonces en ese sentido sí podría haber una oportunidad de aproximación de los padres con los hijos. De hecho, esto es lo más importante en términos de oportunidad, porque alrededor de esto se puede estar integrando y conversando en la familia, ¿no? Y también es una oportunidad para que conocer a los niños, conocer a los adultos, conocernos a nosotros mismos. Si de repente este juego activa nuestras ansiedades, prestarle atención a eso. Pero también es una oportunidad comunicacional, digamos, ¿no? En el que los padres pueden llegar a acuerdos con los hijos, ¿no? Llegar a poner límites. Creo que es una oportunidad para eso. Hay que encontrar el foco, ¿no? Es una forma de encontrar el foco para tener un tema con los chicos, ¿no? De pronto a tratar de entender el juego, de pronto aprender a jugar juntos, de pronto, no sé, siempre es una negociación, ¿no? Sí, Calculo que es un buen espacio para negociar. Si está enfocado así... Y si está enfocado así, genial, digo, o sea, ¿no? me parece monstruo de pronto decir, oye, quiero jugar, a mí me parece monstruo el juego, pero dosificado de pronto, ¿no? Claro. El problema es que si el papá o la mamá también son adictos... O lo otro que también lo que normalmente sucede es, ay, hijito, por favor, no me molestes. Ya, ¿sabes qué? Juega tu Pokémon Go y por favor, ¿no? Entonces, claro, ese es el uso el que va a hacer. claro, ¿no? O igual, pues con los videojuegos o con cualquier cosa que se utilice como un, digamos, sustituto del cariño y del afecto, de la comunicación por parte de los padres, ¿no? Sí, eso creo que mucho tiene que ver con la actitud que tengamos, ¿no? Y con los vínculos que tengamos con los hijos, como
decía Cecilia, si es que utilizamos esto como un mecanismo para alejarlos, para rechazarlos, para que no perturben, es una mala alternativa. Pero si lo hacemos para vincularnos, para conocer su mundo, para combinar la actividad virtual con la actividad física, si le vamos poniendo un poco más hacia lo físico, va a ser importante. Si es que utilizamos esto para activar nuestras formas autoritarias de ser padres y descalificar a los hijos y abusar del poder que tenemos, también a veces se hace así. Pero también podría ser una posibilidad para conversar con ellos y justamente con ellos discutir qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los riesgos, e ir poniendo límites, ¿no? Sobre todo cuando los niños son un poco más pequeños, es importante tener una supervisión permanente, y cuando son un poco más grandecitos, poder con ellos establecer acuerdos. Claro. ¿No? Y los chicos van a saber en realidad también qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los límites. Pero es importante esta aclaración y ver el tema desde esa perspectiva, porque a veces se sataniza el juego o se le echa se le da toda la responsabilidad a un juego que en realidad depende de nosotros, depende del uso que le demos, ¿no? A veces se acusa gravemente a los dueños de pronto de la consola o a los creadores, ¿no? Que esto es un gran negocio. Sí, es un gran negocio, pero está servido para que tú decidas cómo usarlo, ¿no? Ahora, Siento que es eso. Dentro de los límites también implica, por ejemplo, cuánto tiempo, ¿no? Claro. Digamos, puede jugar el niño, ¿no? Y en este caso, ¿cuál sería el tiempo idóneo para dejar a los chicos que puedan jugar? 8 horas al día, más o menos. Claro, ¿no? Creo que el tiempo va a depender mucho de las prioridades. Yo creo que lo que tenemos que establecer es una jerarquía de prioridades en la casa, ¿no? Y entonces esto tiene que estar colocado dentro de las actividades recreativas. Y entonces, de hecho, hay actividades que son más productivas, actividades que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ser prioritarias, ¿no? Entonces, una cosa es en el tiempo de vacaciones, otra cosa es en el tiempo del colegio. Pero después se pueden quedar, digamos, 3 horas tranquilos, no hay problema. Si es que ya cumplieron con todas sus tareas. Sí, yo creo que a mí me suena un poco... Me suena bastante 3 horas pero para el tiempo de colegio, no más aún si son continuas. Yo creo que una actividad en general para que se mantenga dentro de lo saludable no puede ser más de 1 hora, digamos, ¿no? Continua. Es importante que uno pueda cambiar de actividades, ¿no? Claro. Alternar. En la alternancia de las actividades está la salud, en la alternancia de las actividades está esta capacidad de explorar el mundo y vivir y disfrutar las múltiples cosas que nos da el mundo. Si Hay nos muchas enfrascamos cosas en una maravillosas, actividad, es perder precisamente, oportunidades, pero, ¿no? Precisamente las consolas de de videojuegos es un poquito. Pero las consolas de los videojuegos, pero ellos mismos recomiendan, ¿no? Sí, o sea, cuando todos los juegos te recomiendan. Todos los videojuegos recomiendan que sea máximo 1 hora, porque también implica cansancio visual, entre otras cosas, ¿no? Pero evidentemente igual eso es decisión de los padres, pues, ¿no? Pero por supuesto teniendo en cuenta la recomendación de los expertos y los profesionales. Muchísimas Ofreciendo gracias. alternativas creo que es importante, ¿no? No solo siendo represivos, sino ofrecer alternativas a los chicos. Claro que sí. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Humberto. Gracias por la Un gusto. visita. Muchísimas gracias.